Bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se titula Ego, Personalidad y Esencia. Esta conferencia nos invita a estudiar 3 aspectos que hacen parte de la naturaleza de todos los seres humanos, para que nosotros podamos reconocerlos en uno mismo, para que podamos diferenciar lo que es la actividad del ego, de la personalidad y de la esencia, y de esa manera entonces empezar a despertar, empezar a tomar conciencia de quiénes realmente somos y poder abordar con inteligencia lo que es el trabajo de autoconocimiento. Por otro lado, diferenciar lo que es el ego de la personalidad y de la esencia es muy importante, porque nuestras acciones, las decisiones que tomamos en la vida, pueden surgir a partir del ego, de la personalidad o de la esencia. Y dependiendo cuál sea su origen, serán los resultados en la vida externa, en nuestra realidad en la que vivimos. Entonces, el estudio de este tema también nos va a permitir comprender en qué consiste ese trabajo interior, cómo se lleva a cabo y cuál es el trabajo que tenemos que hacer sobre nosotros mismos. Entonces vamos a empezar estudiando lo que es el ego. Nos preguntamos, ¿qué es el ego? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de ego? ¿Qué creen ustedes que es el ego? Generalmente al hablar del ego, lo primero que se nos viene es todo lo negativo de una persona, ¿no? Los rasgos de maldad, de egoísmo, los defectos, todo lo negativo que puede tener una persona. Sin embargo, hoy vamos a estudiar que el ego, si bien es la maldad, el egoísmo y los defectos, es algo mucho más profundo. El ego viene siendo todo el contenido de nuestra psiquis en el que vivimos completamente identificados, dormidos, y que utilizamos como fundamento para nuestro desenvolvimiento. Dentro de ese contenido encontramos las creencias, los conceptos, las ideas, los hábitos, los gustos, toda la información, los deseos, los defectos, los traumas, los temores, los complejos y las diferentes formas de ser que hemos desarrollado para poder desenvolvernos. Que hemos desarrollado por el contacto con las influencias, ¿sí? Con el entorno, con el medio social, con la familia, con la educación que recibimos, con la escuela, con la religión a la que pertenecemos, etc. Sucede que nosotros nacemos todos en estado de inocencia y necesitamos una base de información, una base de datos para poder desenvolvernos. Es así que vamos agarrando creencias, ideas, desarrollando hábitos de vida, acumulando información acerca de lo que es la felicidad, acerca de lo que es el amor, acerca de lo que es una persona superior, de lo que tenemos que ser en la vida, de lo que es agradable, de lo que está bien, de lo que está mal, etc. Vamos incorporando hábitos de vida que imitamos de lo que vemos. Vamos desarrollando defectos y formas de ser a partir de las experiencias que tenemos en la vida. Experiencias buenas, agradables, y experiencias que son desagradables. Entonces, de las experiencias agradables queda el deseo de volver a repetir. Las experiencias que me causan placer, satisfacción, entonces siento el deseo de volver a repetirla, y es así como desarrollamos ciertos yoes o formas de ser, como la lujuria, la pereza, la gula, la ambición, el apego, la necesidad. Cuando una persona prueba algo y le causa placer, entonces se desarrolla una dependencia, la dependencia a los vicios, por ejemplo. Desarrollamos el yo vanidoso a partir de experiencias. Imagínense que una persona se viste de tal manera o se cortó el pelo y una persona le dice, uy, pero qué guapa, qué guapo estás. Entonces se desarrolla el yo de la vanidad, ¿sí? Y uno quiere volver a repetir y ve cómo puede alimentar más a ese yo, porque le causó agrado lo que uno causó en la otra persona. Y así es como se desarrolla el yo vanidoso. Hice un negocio, gané, obtuve más, ¿sí? Me fue bien, tuve una buena experiencia, se desarrolla el yo de la ambición,
que quiere más, que quiere volver a repetir, que quiere que eso le vuelva a ocurrir. Y así sucesivamente, con la lujuria, con la pereza, con la gula, con los apegos a ciertas personas que me causan placer, que me causan satisfacción, que me hacen sentir bien, etc. Y así de la misma manera pasa con las experiencias que tenemos dolorosas en la vida, que causan traumas, que causan temores, que causan complejos, ¿sí? El temor de que eso se vuelva a repetir. Entonces el ego funciona ahí como un mecanismo de protección. Y es así que desarrollamos otra clase de yoes. El yo violento, el yo de los celos, el yo tacaño, el yo sumiso. Porque si me fue mal con una pareja, la próxima vez que tenga una pareja, entonces voy a desarrollar un sistema de autoprotección en lo que son los celos, para que eso no me vuelva a pasar. Puedo desarrollar el yo violento para hacerme respetar a partir de una experiencia que me fue mal, que me pisaron, que ¿sí? Entonces, desde ese momento desarrollo esta actitud y ahora soy una persona violenta, puedo ser una persona tirana para protegerme. Puedo desarrollar traumas y complejos de inferioridad. Imagínense que una persona va a la escuela y se le burlan, dice un comentario, queda mal, todos se le ríen y esa persona entonces desarrolla un complejo de inferioridad, un yo sumiso y se vuelve una persona tímida, introvertida, que ya no se anima a dar una opinión. Y eso queda cristalizado en su ser, ese comportamiento. Y esa persona puede decir, soy tímida, pero no sabe de dónde surgió ese comportamiento. Entonces es así a partir de las experiencias, a partir de las influencias, cómo vamos desarrollando el ego. Que se manifiesta como toda una entidad que tiene lugar en la quinta dimensión de la naturaleza. Sabemos que en la quinta dimensión están todas nuestras creaciones mentales, emocionales, todos nuestros pensamientos y nuestras formas de ser, que ahí toman forma y en donde se encuentra dormida la mayor parte de nuestra conciencia. Entonces creamos toda una identidad con la que vivimos completamente identificados. Eso viene siendo lo que es el ego. Y si bien el ego se fundamenta en la ignorancia y en el egoísmo, nosotros depositamos toda nuestra confianza y nuestra seguridad en ese ego. Se manifiesta o se fundamenta en la ignorancia y en el egoísmo porque detrás de los celos hay ignorancia y hay egoísmo. No es un mecanismo óptimo para poder tener una buena relación de pareja. Hay mucha ignorancia detrás de los celos. También hay mucho egoísmo detrás de los celos. Hay mucha ignorancia detrás del yo tacaño supuestamente para tener todo lo necesario, entonces ahorro, no gasto. Hay ignorancia y también hay egoísmo, porque cuando una persona es tacaña no sabe compartir. Y así, detrás de todos los defectos, hay mucha ignorancia, también detrás de muchas ideas, de mucha información que nosotros hemos grabado y cristalizado en nuestra psicología para desenvolvernos. Sin embargo, estamos muy apegados al ego, porque nos da confianza, nos da seguridad. Tal es así que sentimos y creemos ser ese ego. Porque cuando una persona nos pregunta, ¿tú quién eres?, nosotros nos describimos a través del ego. Mi nacionalidad, mis hábitos, mis gustos, mis creencias, mis formas de ser, mi profesión, mis deseos, mis opiniones, mis ideales, etc. Entonces una persona dice, yo soy Juan Rodríguez González. Yo soy español y detrás de ser español hay un montón de información detrás con la que uno vive identificado. Yo soy católico, yo soy ingeniero, soy del Real Madrid, que estoy describiendo ahí, mis gustos, mis aficiones, mis ideales. A mí me gusta el rock, lo mismo, detesto la política, tal vez nací en una familia, en unas influencias en donde no se me fundamentaron esos ideales y detesto la política. Me siento inferior, me siento una persona incapaz. Soy una persona trabajadora, responsable, buena persona, me considero buena persona. También sé que soy una persona tímida, le temo al futuro, ¿sí? Le tengo fobia a volar, a subirme a un avión, a las ratas. Quiero comprarme una casa y al fin ser feliz. Ideales de lo que es la felicidad, creencias. Quiero ganarme la lotería, lo mismo.
conseguir la chica de mis sueños o el hombre de mis sueños. Sueños, deseos, información que hemos puesto sobre nosotros mismos. Creemos ser todas estas cosas cuando en realidad todas estas cosas no es lo que realmente somos. Un nombre y un apellido que nos los pusieron nuestros padres, y así como me llamo Juan, me podría llamar Luis, me podría llamar Pedro. Una nacionalidad con la que me identifico, que habla de toda una cultura, por haber nacido en una porción de la tierra, que podría haber nacido en otra. Entonces estamos hablando de todas cosas que hemos puesto sobre nosotros mismos, pero que no es lo que realmente somos. Y por eso al ego también se le llama agregados psicológicos. Decimos que el ego entonces es un conjunto de agregados psicológicos, de cosas que ponemos sobre nosotros mismos, con las que nos identificamos y que creemos ser. Por eso cuando nos preguntan ¿tú quién eres?, nos describimos a través del ego. Sentimos que somos el ego, y el ego nos da esa sensación de individualidad, nos hace sentir que somos auténticos, únicos, especiales, y genera toda una división con el resto de las personas. Porque si bien todas las personas no tenemos el mismo ego, porque no hemos nacido en la misma cultura, porque no hemos recibido la misma educación, porque no todos hemos pasado por las mismas experiencias, ¿sí? Entonces, dependiendo de las experiencias que pasamos, desarrollamos unos yoes, unas formas de ser o otras. Pero si bien todos hemos desarrollado un ego diferente, el principio del ego es el mismo, un conjunto de agregados psicológicos, cosas que hemos puesto sobre nosotros mismos y con las que vivimos completamente identificados y que utilizamos como fundamento para nuestro desenvolvimiento. Y al ser el ego el mismo, buscamos lo mismo. ¿Qué buscamos a través del ego? Lo que entendemos como felicidad. Sí, también. Pero buscamos seguridad, confianza, satisfacción, ser alguien, destacarnos, identificarnos con un personaje. Buscamos seguridad porque a través de los celos busca seguridad una persona. A través del yo tacaño busca seguridad. A través de la ambición busca seguridad. Desarrolla conceptos, ideas, creencias. ¿Para qué? Para estar seguro, poder en un debate, ¿sí?, intercambiar ideas, para saber ¿sí?, lo que es la vida, etc. Buscamos ser alguien, una identidad. Todos buscamos lo mismo entonces a través del ego. ¿Se entiende entonces más o menos lo que es el ego? Más allá de defectos, maldad y egoísmo. Toda una identidad que gira en torno al yo, a uno mismo, a la persona con la que vivimos completamente identificados. Entonces vamos a ver cómo trabaja este ego en nosotros, para poder conocerlo un poco más. Decimos que el ego opera de manera automática. El ego trabaja a partir de una inteligencia que es mecánica y de la que nosotros no somos conscientes. Como el sistema operativo de un ordenador, que todo el tiempo está trabajando, ¿sí?, pero del que no, ahí en el subconsciente, y nosotros no somos conscientes de toda la actividad que se está procesando todo el tiempo en nuestro interior. Como Google, que cuando uno busca, no sé, vuelos a Madrid, empieza a tirarle ofertas, y al otro día se mete y tiene un montón de mensajes, de promociones de vuelos a Madrid, ¿sí?, porque todo el tiempo está buscando lo que a uno le gusta. Así, similarmente, trabaja el ego. Está todo el tiempo trabajando para satisfacernos, para hacernos experimentar placer, para darnos seguridad, y gira siempre en torno al yo, a uno mismo. Entonces, el ego es como un sistema de protección que trabaja siempre en función al yo. Y por eso la mente está todo el tiempo calculando, suponiendo, comparando, pensando qué pensarán, qué dirán, cómo quedaré, si hago esto, gano, pierdo, ¿sí? Pero todo eso se da de manera automática a través de una inteligencia que nosotros no somos conscientes, ¿sí?, a menos que nos observemos y empezamos a ver cómo funciona esa mente, porque la mente trabaja las 24 horas para satisfacer a ese ego, en función al ego, y por eso la mente no para. Y cuanto más egos tenga una persona, cuanto más yoes tenga una persona, entonces más agitada vive mentalmente. Así como un ordenador, cuanto más programas tenga, más información tenga, más trabaja.
y más tiene que procesar, y cuando uno lo prende empieza a procesar todo eso. Así está nuestra mente. Más yoes tengamos, más trabaja, y más agitados y más estresados vivimos, porque estamos todo el tiempo calculando para el yo del orgullo que no quede mal, calculando para el yo tacaño que no pierda, calculando para el yo ambicioso qué ganancia va a tener, y el yo de los celos también está calculando, y el yo de la lujuria está buscando placer en todo, y así sucesivamente. Y a la vez procesamos creencias, ideas, información, ¿sí? Cuando estamos mediándonos en las relaciones, todo ese contenido está activo todo el tiempo. Así trabaja la mente en función al ego. Y por otro lado, condiciona nuestra forma de ver y experimentar la realidad. Porque cuando vivimos identificados con el ego, con toda esa información y todos nuestros yoes, no vemos la realidad tal y como es, sino como nosotros creemos y sentimos que es. Vemos la realidad del presente a través de experiencias que hemos tenido en el pasado. Así como cuando una persona se cae y luego cuando vuelve a pasar por el mismo sitio, tiene miedo de volver a caerse, porque en su psicología quedó ahí peligro, ¿sí? Entonces cada vez que pasa tiene miedo de caerse, que no se va a caer en el mismo sitio, a lo mejor se cae en otro lugar, pero la mente queda ahí, como un estado de alerta. Como dicen por ahí, el que se quema con la leche ve la vaca y sale corriendo, ¿sí? Porque quedó marcado con esa experiencia. Y así a nosotros nos pasa con las situaciones de la vida. Imagínense que si uno tiene un empleado, no sé, de otro país, extranjero, y le va mal porque le robó, por lo que sea, entonces nunca más voy a volver a emplear a una persona de ese país. Y así nos pasa con todas las cosas, como con ese ejemplo. Por otro lado, tampoco vemos la realidad como es, porque la vemos a través de nuestros yoes. Imagínense que una persona que tiene el yo tacaño puede sentirse vivir en la miseria porque nunca tiene, porque sí, por su yo, y así lo tenga todo. Pueda sentirse que siempre algo le falta. La persona que es insegura se puede sentir incapaz, así tenga muchas capacidades. Puedo tener muchas capacidades, capacidad en el trabajo, capacidad en la casa, capacidad de todo tipo, pero me puedo sentir incapaz por un yo inseguro. Una persona puede sentirse no amada por tener un yo de celos, ¿sí? Y a lo mejor es amada, pero ese yo no le permite ver la realidad que está viviendo. Y así con todos los yoes. Una persona puede sentirse no querida por una carencia de afecto, pero no quiere decir que está viviendo esa realidad. Entonces, a través de los yoes no vemos la realidad como es, sino como nuestra mente y todos esos ¿sí? estados psicológicos que hemos desarrollado nos muestran qué es la realidad. Entonces, por eso decimos que el ego condiciona nuestro desenvolvimiento y nos duerme la conciencia, porque en ese momento uno está dormido. ¿Qué quiere decir que uno esté dormido? Que no puede ver con claridad la realidad que está viviendo tal y como es. Y lo que tenemos que saber, que esa inteligencia mecánica de la que no somos conscientes, a través de la cual trabaja el ego, se fundamenta en la ignorancia y en el egoísmo, como decíamos antes. Y por eso el ego es la causa de la maldad y del sufrimiento, tanto en nuestra vida como de manera colectiva. Porque una persona que vive envuelta en la ira sufre, ¿sí o no? Sufre mucho. Una persona que vive envuelta en la depresión, en la envidia, en la ambición, sufre mucho y genera también mucha maldad en su entorno. Y no solamente en su vida, sino también a nivel colectivo, porque ¿qué es la pobreza? ¿Qué es la guerra? ¿Qué es la contaminación? Una expresión del egoísmo a nivel mundial, una expresión de egoísmo y de ignorancia, que causa mucha maldad y que causa mucho sufrimiento, una expresión de ambición,
de egoísmo y sí, de todos los yoes que generan esa realidad en el mundo. Pero ¿qué pasa? Que estamos tan apegados a nuestro ego que no podemos ver esta realidad. ¿Por qué? Porque el ego es lo que a nosotros nos ofrece esa posibilidad de realización en el mundo. Y entonces tiene una doble cara. Así como genera maldad y sufrimiento, también nos causa placer, gozo y satisfacción. Por eso no podemos soltarlo. Porque a través del ego podemos ser alguien. A través del ego podemos destacarnos, sobresalir, conseguir logros, posesiones, dinero, habilidad, títulos, reconocimiento, a través de conocimientos, a través de la erudición, ¿sí? Podemos ser reconocidos, podemos sobresalir. Una persona que tiene mucho ego es una persona que sobresale en el exterior, que sobresale sobre las demás personas. Pero eso no quiere decir que sea mala. No estamos diciendo que una persona que tenga ego es una persona que va a ser mala, sino que es una persona que está profundamente dormida en esa entidad que ha creado sobre sí mismo, que está profundamente dormida en la ilusión de la vida, creyendo ser un personaje que no es. Porque ¿qué dijimos que es el ego? Agregados psicológicos, cosas que hemos puesto sobre nosotros mismos, sobre nuestra realidad, y con la que vivimos completamente identificados. Y el ego es tan ambicioso que también quiere ser espiritual. Tampoco se quiere perder esta posibilidad. Entonces hay muchos yoes que nos llevan a buscar la espiritualidad, pero del ego. Entonces, a través del ego lo que hacemos es adoptar una apariencia espiritual y realizarnos en esa área para ser alguien ahora, pero ser ya sea un santo, un maestro, ¿sí? o lo que sea. Pero tenemos que saber que el despertar se da cuando nosotros perdemos la identificación con el ego. O sea, todo lo opuesto. Con la búsqueda, perdemos la identificación con el ego y con la búsqueda de realización del yo. O sea que la espiritualidad no puede ser una realización del yo. Generalmente buscamos ser espirituales, entonces una persona busca ese desarrollo a través de asistir a muchos cursos, de leer muchos libros, de llenarse de mucha información, de saber de muchos temas, de convertirse en un youtuber, etc. Pero todo eso sigue siendo que la búsqueda del ego, que quiere ser alguien, que se quiere destacar, que quiere una identidad. Estamos diciendo entonces que para despertar tenemos que perder la identificación con todo eso, con todo el ego. Y por eso, un ser despierto difícilmente se destaque y sea reconocido en el exterior. Es muy difícil que un ser despierto, que un verdadero sabio, se destaque en el exterior. Porque el que se destaca, ¿quién es? El ego. El ego. Esa identidad, esa búsqueda de realización. Por eso decía este maestro que la sabiduría es muy confusa. Porque para avanzar hay que retroceder en el camino del despertar y de la sabiduría. Hay que desaprender todo ese aprendido. Hay que cortar con toda esa identificación de ese personaje que nosotros creemos ser. Para ser hay que dejar de ser. Para ser humildes hay que dejar de ser orgullosos. Para experimentar el amor y ser un ser que exprese amor, tenemos que dejar de ser egoístas. Pero no tenemos que poner algo sobre lo que somos, sino que para ser hay que dejar de ser. Y decía, la sabiduría parece necedad. Parece muchas veces tontería. Tener fe, confiar, olvidarse de uno mismo, parece cosa de tonto, cuando es un acto realmente de sabiduría. Cortarle a la actividad de la mente, no pensar en medio de un problema, parece una tontería. Parecería que la mente tiene que resolver los problemas, pero no, la sabiduría nos dice otra cosa. Y por eso dice, la sabiduría parece necedad.
Entonces, tenemos que ver que el ego puede disolverse y puede morir. Y ese es uno de los principales trabajos del autoconocimiento, conocer ese ego y poder empezar a disolverlo. Porque de la disolución del ego, entonces viene la libertad, se libera la conciencia. De la disolución del ego viene lo que es el despertar y la adquisición de la sabiduría. Porque es de todo ese ego y de todos esos yoes que vamos a recoger la sabiduría. El ego se disuelve por medio de la comprensión. Cada defecto, cada yo que nosotros comprendamos en la meditación es una chispa de conciencia que se libera y con ella el amor y la sabiduría. O sea, lo opuesto a la ignorancia y el egoísmo. El ego es ignorancia y egoísmo. Y cuando trabajamos el ego, liberamos la conciencia con amor y con sabiduría. Entonces, imagínense que el ego es como un hilo que nosotros fuimos enredando durante toda la vida y hoy tenemos un nudo inmenso que tenemos que empezar a desenredar. Pero para desatar ese nudo tenemos que saber cómo está hecho. ¿Sí? Cuando uno tiene un nudo y lo quiere desatar, tiene que ver por dónde está metido ese hilo, cómo se hizo este nudo, entonces puede ir desatándolo poco a poco. ¿Sí? Esto es similar porque a través de la meditación nosotros podemos comprender cómo se fue creando ese ego. Y para disolverlo tenemos que ver cómo se creó, cómo se cristalizó, de dónde saqué estas ideas, de dónde saqué estas creencias, esta información en la que me fundamento, cómo fui creando estas formas de ser, a partir de qué experiencias. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer una retrospección y muchas veces irnos hasta la niñez y ver que esto me impactó, esta experiencia me hizo ser una persona insegura. Y así entonces como vamos a poder ir desatando toda esa madeja que fuimos enredando inconscientemente. Pero ahora conscientemente tenemos que empezar a desanudar. Y a liberar la conciencia que se encuentra en medio de toda esa madeja. Bueno, esto vendría siendo entonces lo que es el ego y la explicación de lo que es el trabajo, que eso ya ustedes lo saben, y en otras conferencias explicamos ya cómo meditar, etc. ¿Vale? ¿Alguna pregunta acerca de lo que es el ego? No, yo quería preguntar. Entonces, a lo que te refieres es que se puede vivir sin el ego. Claro. Pero entonces, espérate, porque es que todavía eso también la mente lo tiene que analizar, porque tú dices, se puede vivir sin el ego, entonces como si uno se hubiese iluminado. Y ese es el trabajo de la iluminación, es algo gradual que se va dando a medida que tú vas trabajando sobre el ego. O sea, como te decía, cada defecto que tú trabajes es una chispa que se libera y eso es una iluminación que tú tienes. Pero eso se puede dar... No se da de un día, no se da de la noche a la mañana, sino que se da como resultado de todo un proceso de trabajo sobre uno mismo. Si el proceso es un trabajo profundo y constante y todo eso, es posible que antes de irse uno de aquí lo haya conseguido. Sí, claro. Cada defecto que tú trabajes es una sabiduría que recoges de ese defecto. Y no solamente tienes la sabiduría, sino que ya sos libre de ese defecto. O sea que es... Personalidad. ¿Cómo? Entonces no hay personalidad. Ahora vamos a hablar de lo que es la personalidad, el siguiente tema. Entonces nos preguntamos ahora, ¿qué es la personalidad? La personalidad viene siendo nuestra tarjeta de presentación. Esa imagen a través de la cual nosotros nos mostramos a los demás y que queremos que los demás nos reconozcan a través de esa imagen que nosotros vendemos. Es la imagen que utilizamos entonces para relacionarnos con las demás personas, con el objetivo siempre de ¿qué? De caer bien, de agradar, de ser aceptado, de causar una buena impresión en la persona. Entonces la personalidad es lo que a nosotros nos vuelve actores, porque a no todas las personas le agrada lo mismo. Y por eso entonces nosotros actuamos y cambiamos dependiendo con la persona que nos estemos relacionando o el entorno con el que nos estemos relacionando. Si yo me relaciono en el ámbito laboral, en el trabajo, me comporto de una manera diferente, ¿sí? Tal vez soy amable, servicial, trabajador, tengo buenos modales, etc.
Pero cuando estoy con los amigos, en el grupo de amigas o de amigos, ¿cómo soy? ¿Soy igual? Hablo de otra manera, ya tengo otra postura, digo otras palabras, hablo de otras cosas que no hablo en el trabajo. Cuando estoy con la familia, en las reuniones familiares, cuando voy a la casa de los padres de mi novio, de mi novia, ¿sí? Estoy con la suegra, con el suegro, me comporto de otra manera diferente. Y así es como voy cambiando dependiendo en el sitio y con las personas que yo me estoy relacionando. Que si ustedes se observan van a poder ver toda esa variación. Me pasó a mí hace mucho tiempo que me llama una persona por teléfono y como yo no vi quién era, pero simplemente atendí porque era cuando no teníamos el WhatsApp que sale la foto. Entonces yo empecé a hablar, pero yo estaba convencida de que era otra persona. Entonces yo hablaba y me desenvolvía de una manera y cuando me di cuenta que era otra, cambié inmediatamente y dije, yo nunca sabía que tenía esas variaciones, que con una persona era de una manera y con otra persona de otra, aunque eran cosas sutiles, ¿sí? Pero eso hacía parte de lo que es una personalidad. Y también todas las personas tenemos una personalidad característica, porque hay personas que son muy amables, muy serviciales siempre porque quieren demostrar esa imagen a los demás. Hay otras personas que son muy serias, muy rudas, ¿sí? Muy distantes y desarrollan esa personalidad. Hay otras personas que pueden ser muy graciosas, muy chistosas, que siempre les gusta hacer reír y desarrollan esa personalidad porque quiere que los demás lo reconozcan a través de esa imagen. Pero lo que tenemos que saber es que más allá de la personalidad que nosotros hayamos desarrollado, detrás de la personalidad, ¿quién se encuentra? El ego. Detrás de todas las personalidades. Entonces, la personalidad es la máscara del ego. Actúa como un filtro inteligente que solo deja salir ciertos comportamientos y ciertas actitudes, ciertos gestos al exterior, pero no deja salir todo, porque si dejaríamos salir todo, ¿qué pasa? No agradaríamos a nadie, tendríamos conflicto en las relaciones, ¿sí? Y muchos problemas. Entonces, detrás de la máscara de la personalidad están todos nuestros yoes. La personalidad es la apariencia a través de la cual disimulamos ese ego. La envidia, los celos, el orgullo, la bronca, el odio, la lujuria, la tacañería, la inconformidad que podemos sentir, pero que la disfrazamos detrás de una sonrisa. Muchas veces podemos estar inconformes con una persona, pero sonreímos y decimos que está todo bien, que no te preocupes, que da igual. ¿Sí? Eso lo hacemos todo. Esa es nuestra personalidad. Y detrás de la personalidad está el yo inconforme. Una persona puede experimentar lujuria hacia la persona que tiene al lado. Y esa lujuria disfrazarla de amabilidad. Sí, vení, te llevo, te acompaño, te invito, y detrás está el yo de la lujuria, pero disfrazado de personalidad. O sea, estamos sacando todo esto para que uno pueda conocerse y pueda ver tanto la personalidad como el ego, ¿sí? Y ver más allá de eso. Una persona puede ser una persona tacaña que no quiere pagar lo que tiene que pagar, pero cuando está con la persona que le tiene que pagar, pero sí, toma, no, quédate con el cambio, no hay problema. Y por dentro, ¿por qué siempre me hacen pagar a mí? Ya la próxima vez no lo hago, ¿sí? Y así sucesivamente, con todos los defectos. Entonces, la personalidad es ese filtro inteligente que trabaja también para el ego, para que el ego busque también su reconocimiento en el exterior, quede bien, etc. Cuando nosotros no nos observamos, no nos conocemos, creemos ser esa imagen que mostramos a los demás. O sea que la personalidad hasta nos autoengaña a nosotros mismos, ¿sí? Y eso es un obstáculo y un impedimento para el despertar de la conciencia. La personalidad es un obstáculo para el despertar. Porque cuando nosotros queremos ser esa personalidad, entonces ya queremos ser personas buenas, amables, como nos mostramos, y no vemos todo lo que hay detrás, todo el trabajo que tenemos que hacer sobre nosotros mismos. Y por otro lado, cuando queremos ser la personalidad, solamente nos ocupamos en sobresalir en lo exterior, en aparentar, y pasamos por alto lo interior, o sea, lo que realmente somos. Y eso nos pasa a todas las personas que vivimos una vida ordinaria y que no tenemos un conocimiento que nos diga: existe el ego, existe la personalidad,
existen los defectos, existen las apariencias, etc. Entonces tenemos que saber que los valores de la personalidad son muy diferentes a las virtudes de la conciencia. Los valores de la personalidad son valores externos, que cualquier persona puede imitar, desarrollar, ¿sí? Que generalmente la personalidad es un resultado de la imitación, ¿sí? Imitamos gestos, imitamos posturas, imitamos palabras del entorno y las adoptamos por nosotros mismos, ¿sí? Y actuamos a través de eso porque es lo que nos gusta, lo que nos agrada y como queremos que los demás nos reconozcan. Pero otra cosa son las virtudes de la conciencia, que no son aparentes, que son interiores, y que uno no está tratando de demostrarlas, sino que ya son propias y que otras personas las pueden ver a través del ejemplo que uno da. Entonces tenemos que ver que el trabajo interior no solamente consiste en trabajar el ego y todos los defectos y toda esa identidad que hemos desarrollado, sino también en disolver esa personalidad, esa imagen que hemos desarrollado en torno a sí mismos, y a través de lo que nos mostramos y nos relacionamos con las demás personas. Entonces, cuando una persona empieza a trabajar y a disolver esa personalidad, empieza a experimentar una libertad increíble, una libertad como la de un pájaro, que no está pensando y pendiente de cómo debe ser, sino que simplemente es libre. ¿Libertad de qué? Del qué pensarán, del cómo quedaré. Que todo el tiempo eso nos está ocupando la mente y llevando a hacer un montón de actividades en la vida que son impulsadas por la personalidad. Por eso les decía al principio, nuestras acciones, nuestras decisiones pueden estar impulsadas por el ego, puede haber maldad detrás de lo que hacemos, pueden estar impulsadas por la personalidad, por un deseo de quedar bien. Muchas cosas que hacemos es impulsada por la personalidad, o pueden estar impulsadas por la esencia, que ahora vamos a ver. Pero cuando disolvemos el ego y la personalidad, entonces adquirimos una libertad increíble. Podemos ser personas honestas en nuestras relaciones, o sea, expresar realmente lo que sentimos, sin estar pendientes de esa imagen. Personas sinceras, tanto en lo que pensamos, como en lo que sentimos, como en lo que decimos, como en lo que actuamos, etc. Personas sencillas, que no tenemos que estar ocupados de una apariencia, que cuánto tiempo no nos quita también, cuánta energía. Personas transparentes, que nos mostramos tal y como somos, lo que nos va a dar la posibilidad entonces de ser uno mismo. Y eso es maravilloso, porque uno se libera de una mochila, de una carga que toda la vida llevó, en la que apoyó su seguridad, pero ¿a cambio de qué? De no poder ser uno mismo, de no poder ser libre, de no poder ser espontáneo y de mantener todo el tiempo esa máscara tapando lo que uno es. Entonces, bueno, ahora sí vamos a hablar de lo que es la esencia, el tercer aspecto que hace parte de nuestra naturaleza. ¿Qué es la esencia? La esencia viene siendo el rasgo más sutil y abstracto de nuestra naturaleza. Lo más sutil que nos caracteriza, y por eso la mayoría de las personas no conoce que tiene una esencia, ¿sí? Porque no es como la personalidad y como el ego. Sin embargo, es lo real, porque es lo que realmente somos, más allá de la personalidad y más allá del ego. Y es lo que nos asemeja a todos los seres humanos, más allá de las diferencias externas. Más allá de la personalidad y del ego que todas las personas desarrollamos, que es diferente, la personalidad es lo que nos asemeja a todos los seres humanos. La esencia. Es esa chispa divina que existe en el interior de cada persona. Y es nuestra primera realidad, porque antes que todo somos esencias. Antes que esto, que un cuerpo, que un ego, que una personalidad, que una identidad, primeramente somos esencia. Y luego viene todo lo demás. Por eso decimos, esta es nuestra primera realidad y también nuestra única realidad. Y decimos que es el gen del creador. Por eso siempre se dice que todos somos hermanos y que todos somos hijos de Dios, porque todos provenimos de la misma fuente, del mismo origen, del mismo principio.
Y por eso todos tenemos la misma genética espiritual en el interior. Ese poder. Y por eso le llamamos esencia. ¿Qué es una esencia? Lo más sutil, doctor, en realidad. Sí, pero una esencia... Eso. Una esencia de rosa, una esencia de romero. Lo más puro, lo puro más puro que hay, ¿no? Lo más puro, o sea, algo mínimo en potencia. Sí, algo potencial. Porque en una gota de esencia se encuentra todo el potencial de una planta entera de rosas, en una mínima gota de esencia. Y así es nuestra esencia, ¿sí? En nuestra esencia, esta realidad espiritual que nos caracteriza, se encuentra todo el potencial, toda la capacidad y todas las cualidades de Dios en nuestro interior, que ese es nuestro real ser. Y por eso decimos también que todos los seres humanos somos creadores, porque tenemos esa esencia en nuestro interior, ese principio, esa semilla, ese gen. Y a través de esa esencia podemos crear la realidad en la que vivimos. Podemos modificar nuestra realidad, podemos crear conscientemente nuestro destino. Podemos crearnos internamente, producir toda una revolución y un cambio, transformarnos internamente, darle nacimiento a un nuevo ser a partir de esta esencia, en donde se encuentra todo el potencial del Creador, de Dios, esa genética. Entonces, de la esencia también proviene la verdadera felicidad, ese bienestar, esa paz que no depende de nada externo. Y que tenemos que diferenciar de lo que es el placer. Porque una cosa es el placer que proviene de afuera, del contacto con estímulos y con los sentidos físicos. Me compré una bicicleta nueva, qué alegría, qué placer. Que confundimos con felicidad, pero es otra cosa. Me voy a ir de vacaciones, qué placer, voy a experimentar esto. Otra cosa es la felicidad de la esencia, que no depende de nada externo. Una felicidad que nada externo nos los puede dar, ¿sí? Y que depende de un estado interior, de un estado de esta esencia que se encuentre libre y receptiva a la realidad que uno está viviendo, que seguramente ustedes han experimentado una vez esa felicidad, un estado de paz, que viene cuando no lo buscamos, porque cuando uno lo busca es el ego buscando una experiencia, y lo que va a experimentar puede ser un placer, ¿sí? Una satisfacción, algo de yoes. Pero otra cosa es la felicidad de la conciencia, que surge cuando me relajé, cuando la mente se apagó y cuando esta esencia entonces surgió en mi interior. Cuando se manifestó esta parte de nosotros, que está ahí latente, pero que generalmente se encuentra dormida en el ego, en la actividad de la mente, de la personalidad, etc. Una felicidad que experimentan también los niños porque se encuentran libres, son felices por el simple hecho de ser, de estar en cualquier sitio. Entonces, todas estas son las manifestaciones de la esencia. Tenemos un 3% de esencia libre y un 97% de esencia condicionada por el ego. La esencia entonces es esa parte de nosotros que contempla detrás de la personalidad y detrás del ego. Decíamos que la personalidad es la máscara del ego, pero detrás de todo eso está la esencia ahí contemplando. Que nos permite, esa parte que nos permite a nosotros darnos cuenta de que no somos la personalidad, de que no somos el ego, de que somos algo más, ¿sí? Y que nos lleva entonces a despertar, que nos permite darnos cuenta de todo. Cuando uno toma conciencia, cuando uno medita, lo que hace es poner en actividad la esencia, y es la esencia la que nos impacta con la verdad, de un defecto, de un trauma que tengo. Descubro la verdad, esa verdad me impacta y me lleva entonces a despertar. Es esa parte también que nos permite arrepentirnos. Cuando uno medita, cuando uno observa su vida, el comportamiento que tuvo, se arrepiente y entonces cambia. La esencia nos permite percibir y sentir la vida de una manera muy diferente a como generalmente la sentimos cuando estamos dormidos en el ego, envueltos en nuestras creencias, en nuestros condicionamientos, etc. Una percepción muy diferente.
Podemos vivir en dos mundos diferentes, si estamos dormidos en el ego o si estamos percibiendo la vida a través de la esencia. Así la realidad externa sea la misma. Es un cambio de percepción. Y tenemos que saber que la esencia tiene sus propios propósitos existenciales, ¿sí? Muy diferente a lo que una persona se puede trazar en la vida, impulsada por el ego y por la personalidad. La esencia tiene sus propios propósitos. Por eso de ella provienen todas las inquietudes existenciales que son llamados a despertar. Inquietudes de qué es la vida, de qué es todo esto en lo que estamos viviendo. ¿Para qué existe la vida si también existe la muerte? ¿Hacia dónde vamos cuando nos morimos? ¿Qué sentido tiene todo esto? Esas son inquietudes existenciales que provienen de la esencia. Y la esencia es entonces la que busca estos conocimientos, la que busca despertar, la que reconoce el camino y la que lo recorre con hechos. No que busco un conocimiento y me recreo intelectualmente, sino que lo busco, que lo reconozco y que tengo la voluntad para hacerlo, para revolucionar mi vida, para cambiar mis hábitos, para dejar lo que la esencia me muestra que es perjudicial, para adquirir otras cosas, etc. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es identificar a la esencia en nosotros. Así como identificamos el ego y a la personalidad, tenemos que identificar esta parte que está en nuestro interior y colaborarle en la vida, sacar un espacio, empezar a escucharla, a darle participación para que ella nos guíe, porque es la esencia la encargada de hacer todo el trabajo espiritual. Es ella la que nos va a mostrar el camino, la que nos va a impactar con la verdad, pero nosotros tenemos que abrirle campo. ¿Cómo? Sacando tiempo para una meditación, entonces que la esencia nos muestre, que nos haga arrepentir, que nos haga dar cuenta, que nos abra los ojos a la verdad, y así sucesivamente. Porque sin trabajo interior, sin sacar ese tiempo, entonces la esencia queda dormida en todas las manifestaciones del ego y la personalidad. Queda dormida en ese mundo de la ilusión, sufriendo el condicionamiento del ego, y estando siempre llamándonos para el despertar. Entonces tenemos que escuchar e identificar esta parte que está dentro de todos nosotros, y que tiene la fuerza y toda la capacidad para hacer esto. Por eso decimos que todas las personas tienen la capacidad, pero tenemos que identificar esta parte y colaborarle.